Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Bailasan, un bálsamo para los problemas de salud mental en Tierra Santa. El Centro de Asesoramiento Bailasan es la primera institución católica de salud mental y apoyo psicosocial dedicada exclusivamente a la comunidad cristiana en Cisjordania. ACN, que financió la remodelación del centro, conversó recientemente con el equipo a cargo de la institución, cuya misión es asistir a personas que sufren traumas derivados de las tensiones políticas y económicas en Tierra Santa. Una encuesta realizada entre aproximadamente 300 cristianos palestinos entre octubre y diciembre de 2023, justo al inicio de la guerra en Gaza, reveló que el 60% de los encuestados necesitaba apoyo y asesoramiento en salud mental. El personal del centro Bailasan, ubicado en Belén, Cisjordania, considera que si se repitiera la encuesta hoy, ese porcentaje sería considerablemente mayor. Aunque el conflicto entre Israel y Hamás se desarrolla en Gaza, sus consecuencias se sienten en toda Tierra Santa y en la región de Oriente Medio, exacerbando una sociedad ya dividida por antiguos antagonismos y una creciente desconfianza mutua. Para los cristianos de Cisjordania, la situación es aún más difícil debido a que son una minoría cada vez más reducida dentro de una población mayoritariamente musulmana, donde se ha observado una creciente radicalización en los últimos años. Durante una visita de una delegación de ayuda a la iglesia que sufre ACN, que financió tanto las reformas del edificio como el programa de generación de empleo del centro, el psicólogo Albert Kader Hani explicó: nos enfrentamos a múltiples problemas como la ocupación y la violencia. Aquí la guerra afecta a todos los aspectos de la vida, especialmente a los cristianos palestinos. Como líderes cristianos tenemos la responsabilidad de atender a nuestra comunidad. Existen muchos centros de salud mental, pero ninguno enfocado exclusivamente en los cristianos. Nosotros tenemos una identidad propia y queremos preservarla luchando junto a ellos por una visión de vida con seguridad. Ante la escasa atención ofrecida por el Ministerio de Salud palestino, el Patriarcado Latino de Jerusalén decidió abrir el centro Bailasan en junio de 2024. El equipo, que incluye personal contratado a través de un programa de empleo financiado por ACN, trabaja sin descanso, enfrentando además los tabúes culturales relacionados con la salud mental. Una de las estrategias del centro ha sido no esperar a que las personas lleguen por sí solas, sino salir al encuentro de la comunidad, grupos juveniles, scouts, redes de apoyo para madres con hijos con necesidades especiales, parroquias y escuelas. El trabajo con jóvenes es especialmente importante, señala la hermana Lorena, una religiosa mexicana que trabaja en el centro, pues muchos jóvenes están tan centrados en abandonar el país que descuidan el presente. Uno de los grandes problemas es la separación de las familias, con padres en el extranjero o hijos que planean irse. Las chicas jóvenes, por ejemplo, ni siquiera se imaginan viviendo aquí, afirma la religiosa. El centro Bailasan es actualmente el único centro de salud dirigido por cristianos que atiende exclusivamente a cristianos. Este tipo de trabajo, basado en valores cristianos, no tiene precedentes. No somos como otros centros. Aquí nos guiamos por la Biblia. Si una persona no cristiana nos busca, la referimos a otro lugar, explica Hala Bartase, trabajadora social originaria de Belén. El centro está ubicado en un hermoso edificio, anteriormente un convento, cerca del centro de Belén. ACN financió su renovación y la creación de un tranquilo jardín terapéutico en la parte trasera, como parte de su programa de emergencia para la generación de empleo. La palabra árabe Bailasan significa bálsamo y se inspira en Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí ningún médico? ¿Por qué entonces no ha sanado la herida de la hija de mi pueblo? El personal del centro Bailasan se ha propuesto ser ese bálsamo que alivie el sufrimiento psicológico
de un pueblo traumatizado en una región devastada por la guerra. Nigeria. Otros 2 sacerdotes fueron secuestrados el fin de semana. Nigeria concentra actualmente más del 80% de todos los incidentes relacionados con asesinatos, secuestros o detenciones arbitrarias de sacerdotes y religiosos católicos en 2025. Durante el fin de semana, otros 2 sacerdotes católicos fueron secuestrados en Nigeria, agravando lo que ha sido un primer trimestre del año especialmente alarmante en términos de seguridad para los religiosos en este país africano. Según declaraciones enviadas a la Fundación Pontificia CN, el padre Stephen Ekesona fue secuestrado el sábado en la diócesis de Akwa, en el estado de Anambra, cuando se detuvo en una estación de servicio para cargar combustible. Tan solo 24 horas después, la diócesis de Owerri anunció el secuestro del padre John Ubaeku, quien fue raptado mientras conducía por una carretera en el estado de Imo. Con estos 2 nuevos casos, el número de religiosos secuestrados en Nigeria desde el inicio de 2025 asciende a 12. De ellos, 2, el padre Sylvester Okechukwu y el seminarista Andrew Peter, fueron asesinados por sus captores. Durante el mismo periodo, en 2024, el total de secuestros fue de 3, sin víctimas fatales. En 2023 se reportaron 2 secuestros con un asesinato y en 2022 7 secuestros, también con una víctima mortal. Esto convierte al primer trimestre de 2025 en el más grave desde que ACN comenzó a recopilar datos sobre sacerdotes y religiosos secuestrados, asesinados o detenidos por motivos de persecución en todo el mundo. A nivel global, ACN ha registrado 15 nuevos incidentes en lo que va de 2025, 12 de ellos en Nigeria. Además, siguen desaparecidos 3 sacerdotes secuestrados en años anteriores, de quienes no se tiene constancia de que hayan sido liberados o declarados muertos. La situación de seguridad en Nigeria es compleja y diversos factores contribuyen a esta crisis, dependiendo de la región en la que ocurren los incidentes. Algunos ataques contra clérigos y religiosos tienen motivaciones anticristianas. Sin embargo, muchos secuestros son perpetrados por delincuentes comunes que buscan obtener ganancias a través del cobro de rescates, un problema persistente en la sociedad nigeriana sin necesariamente estar vinculados a la intolerancia religiosa. Con frecuencia, los sacerdotes son vistos como blancos fáciles. Este fue el caso de 2 sacerdotes secuestrados recientemente en Yola, donde se descubrió que miembros de la misma comunidad cristiana estuvieron involucrados en el crimen. 7 de los 12 secuestros ocurridos en lo que va de 2025 tuvieron lugar en el sur del país, de mayoría cristiana, mientras que los 5 restantes se registraron en la región del cinturón medio más volátil. En cuanto a los asesinatos, uno ocurrió en el sur y el otro en el cinturón medio. Los obispos nigerianos han solicitado insistentemente a las autoridades que mejoren las condiciones de seguridad en todo el país, en beneficio de toda la población. También han hecho un llamado constante a los fieles para que no tomen la justicia por sus propias manos. ACN se suma a estos llamados y reitera su compromiso de apoyar a la Iglesia en Nigeria frente a esta creciente crisis de seguridad, al tiempo que exhorta a sus amigos y benefactores a orar por el país. Joven cristiano brutalmente atacado en Pakistán. Waqas Masih, un joven cristiano de 22 años, fue brutalmente agredido por su supervisor, Sahib, en la fábrica Subham Paper Mills, ubicada en Sheikhupura, provincia de Punjab. Este impactante ataque a cristiano en Pakistán, ocurrido recientemente, pone de manifiesto la persistente intolerancia religiosa en gran parte de la sociedad pakistaní. De acuerdo con los testimonios de los familiares de la víctima recibidos por la Fundación ACN, la agresión estaría relacionada con la negativa de Waqas a convertirse al Islam, luego de haber sido presionado por Sohaib. También se alega que este último lo acusó de profanar páginas sagradas del Corán que supuestamente fueron encontradas en la basura. La policía ha iniciado una investigación y el caso ha sido registrado como intento de homicidio. Waqas sufrió lesiones graves en el cuello
y actualmente recibe atención médica en un hospital público de Lahore. Sohaib fue arrestado tras la presentación del primer informe policial. El padre Lazar Aslam, sacerdote franciscano capuchino en Pakistán, visitó a Waqas en el hospital y expresó su preocupación ante ACM. Recé por su pronta recuperación y por el bienestar de toda su familia. El ataque contra Waqas Masih es un duro recordatorio de los desafíos que enfrentan las minorías religiosas en Pakistán y de la urgente necesidad de un cambio social que promueva la tolerancia y proteja los derechos de todos los ciudadanos. También hizo un llamado a la comunidad internacional. Pedimos humildemente que recen por las víctimas y sus familias y que se genere conciencia sobre la difícil situación de las comunidades marginadas en Pakistán. Es fundamental que sus voces sean escuchadas y sus derechos protegidos. Además, el sacerdote Aslam subrayó la necesidad de enfrentar la preocupante tendencia de acusaciones falsas de blasfemia. Lamentablemente, las denuncias falsas de blasfemia y el hostigamiento a comunidades minoritarias vulnerables se han convertido en una tendencia inquietante en Pakistán. Instamos a las autoridades y responsables a tomar medidas concretas para prevenir este tipo de incidentes y garantizar la protección de los derechos de las minorías. Este caso pone en evidencia la continua vulnerabilidad y discriminación que sufren los grupos minoritarios en Pakistán, especialmente los cristianos. En un país de mayoría musulmana, se observa una alarmante tendencia de coerción social y violencia hacia las minorías religiosas, niñas obligadas a casarse y convertirse, y una discriminación cotidiana que forma parte de la dura realidad que enfrentan muchos. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.